Ya, ok. Buenos días. Somos el grupo número 3, los cuales tenemos a cargo el tema de traumas eléctricos. También abarcaremos lo que es la electrocución y la fulgación. Este grupo está compuesto por Ángela Arias, Giselle Quesada, Odaorina Pérez de los Santos, Aneti Rubí Pérez de la Cruz, Blanco, Ana Delgado y Benjamín. Entonces, aquí tenemos los objetivos que tratar en este tema, los cuales son conocer las generalidades de la electricidad, la diferencia, diferenciar cada una de las corrientes eléctricas. También vamos a analizar la etiología y los agentes etiológicos de los traumas eléctricos. También vamos a conocer lo que son las diferentes manifestaciones clínicas, tanto generales como locales. Y por igual vamos a identificar los mecanismos de muerte y distinguir los aspectos médico-legales. Pues, preámbulos, la compañera Ángela Arias, que empieza el tema con generalidades de agentes eléctricos. Buenos días, mi nombre es Ángela Arias y yo les estaré hablando sobre las generalidades y una pequeña introducción sobre la etiología de los traumas eléctricos. Antes de abarcar el concepto en sí, debemos saber que fue Blake y colaboradores quienes describieron la muerte de un trabajador que tuvo un choque de 250 voltios de corriente alterna. Fue a partir de los años 40 cuando se empezaron a emplear el uso de la electricidad como fuente de energía de uso doméstico, y es a partir de aquí donde empiezan a aumentar los casos de muerte por este agente etiológico. Se entiende por electricidad o corriente eléctrica al flujo de electrones que tiene lugar entre los átomos y que se realiza a través de un conductor. La electricidad puede ser atmosférica o industrial. La muerte, como consecuencia de la primera, se le denomina fulguración, y la muerte, a consecuencia de la segunda, se le denomina electrocución. La siguiente, por favor. Antes de pasar a los factores, debemos saber que un cuerpo se dice que tiene carga positiva cuando predominan sobre él los protones sobre los electrones, y por el contrario, carga negativa cuando predominan los electrones sobre los protones. Cuando los cuerpos tienen distinta concentración electrónica, se unen, conductor, electrones intercasan de un átomo a otro, así como se da la corriente eléctrica. Entre los factores que determinan la naturaleza y severidad del trastorno eléctrico tenemos la intensidad, que va a ser la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor en una unidad de tiempo, generalmente en segundos, y se expresa en amperes. La fuerza electromotriz, que es la diferencia de potencial entre los dos extremos de un conductor o de metales distintos, y esta se expresa en volts. Tenemos la resistencia, que es la oposición que ofrece el conductor al flujo de electrones, y por el contrario, cuando hay una facilidad para conducir electrones, se le denomina conductancia o conductividad. La corriente continua, que es el movimiento de electrones que tiene lugar en un mismo sentido. Esta es la que es utilizada mucho en lo que es la industria. Tenemos también la corriente alterna, que es aquella en que las concentraciones de electrones aumentan y disminuyen alternativamente en los extremos del conductor. Y esta se va a dar, por ejemplo, primero una fase positiva seguida de una negativa. En general, para un mismo voltaje es más dañina la corriente eléctrica alterna que la continua. La siguiente, por favor. En esta parte aquí, entonces, yo le puse un cuadro donde vamos a tener la clasificación de la electricidad por su tensión, por su frecuencia, por sentido en el que se conectan los electrones, y por el periodo de la corriente. La siguiente. Y ya esta parte de aquí es la misma parte anterior del cuadro, pero en una parte más detallada.
Ahora les dejo con mi compañera Giselle, que le estará continuando el tema. Muy buenos días, mi nombre es Giselle, como bien ya había mencionado mi amiga, mi compañera, me toca hablar sobre la etiología. Esta es una causa de muertes muy frecuente. En la etiología médico-legal se van a destacar que ahí está la suicida, la homicida, la accidental y la judicial o suplicio, siendo la accidental la más frecuente. Entonces, sigue, por favor. La siguiente. En la suicida, la mayoría de los casos se va a dar por medios autolesivos que generalmente van a ser producidas por un mental. Un ejemplo de esta es cuando una persona que se va a bañar introduce instrumentos eléctricos a la bañera o cuando se envuelven con ella, se envuelven con alambres como se puede destacar en la imagen. Otra es la homicida, que esta es excepcional. Esta se va a dar cuando el victimario arroja a la víctima a la corriente eléctrica. También otro ejemplo de esta es la tortura, que es cuando se le va a implementar por medio de descargas eléctricas dolor a la persona y que le puede provocar quemaduras y le va a poder producir también contracturas musculares. Siguiente, por favor. Siguiente. Está la accidental. Está la accidental, que ya había mencionado, que es la más frecuente. Esta es la más común y se puede dar por la imprudencia o, como también yo digo, por descuido. Digo por descuido en el momento que cuando los niños están solo en casa, que agarran cualquier objeto metálico y lo introducen en los enchufes, como es muy común. Y por imprudencia, cuando, vamos a decir, los que arreglan las calles, la luz en los barrios, que se ponen a trabajar con eso sin la debida protección, eso le puede ocasionar la muerte. También está la judicial, que por decirlo así, es la forma legal de las electrocuciones. Esta se va a dar por las sillas eléctricas y que es una forma, para mí, no deja de ser un homicidio. Voy a dejar con un video que muestra más o menos cómo es la parte accidental de estas electrocuciones. Ok, entonces ahora vamos a continuar con la compañera Dorina Pérez de los Santos, que va con los efectos locales. Buenos días, yo les hablaré sobre los efectos locales. ¿Sigue? Pásalo. No. Los efectos locales son consecuencia del calor que desprende la corriente eléctrica. Estas son las marcas eléctricas, que son las lesiones primarias, y las lesiones secundarias, que son las quemaduras, metalizaciones, precipitados y salpicaduras. La marca eléctrica es la lesión primaria, es el punto de contacto del conductor eléctrico con la víctima. Esta puede presentarse de tres formas: la circular, dura, grisácea o produzca, elíptica negruzca y ampolla grisácea. Continúa. La circular, dura, grisácea o produzca es de pocos milímetros, con una zona central hundida, donde hay depósito del conductor, y con frecuencia de piel blanqueada en la periferia. Dale. La elíptica negruzca, esta es rodeada por un halo rosado de sangre acumulada fuera de la zona de piel blanqueada. La ampolla grisácea, esta se da por desprendimiento o desplagamiento local del epidermis. Pasa. Están las lesiones secundarias, que están las quemaduras. Estas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, y apareciendo en las últimas grandes destrucciones de los tejidos.
Están las metalizaciones, que son impregnaciones de la superficie de la piel por pequeñas partículas metálicas. Estas son debido a la fundición, vaporización del conductor en la zona de contacto. Están las salpicaduras, partículas metálicas de mayor tamaño, que se distribuyen de manera dispersa. Y por último, los precipitados, que son del propio conductor o del material que lo aísla. Hasta aquí mi exposición. Ok, entonces ahora continuamos con la compañera Nettie Ruby, con el... Ok, buenos días, mi nombre es Anette Rubí, voy a estar hablando sobre los efectos generales. Siguiente, por favor. Los efectos generales van a incluir con todas las afecciones que va a causar el paso de la corriente en el cuerpo. Esto va a ser afecciones viscerales que van a ser impredecibles y las afecciones que van a ser internas, que eso va a depender de algunos factores, los cuales son el voltaje. Claramente un alto voltaje va a causar mayor daño en la persona. Ahora sí, eso va a depender de la duración del paso de la corriente, que la duración no es más que el tiempo durante el cual pasa la corriente a través del cuerpo, y es de gran importancia que tanto que cuando hay una descarga, y si es más de alto voltaje, esto va a desprender el cuerpo, y es muy frecuente lo que va a hacer que las lesiones, el alto voltaje va a despedir el cuerpo y la lesión no va a ser de mucha gravedad. Ahora, si es una duración amplia con un alto voltaje, entonces si no hay desprendimiento, la persona va a tener mucha afección en todo el cuerpo. También el trayecto de la corriente es importante, ya que se advierte en general el punto de entrada y el punto de salida de la corriente, que tiene gran importancia en su trayecto. También el aislamiento del cuerpo, que es cuando si la víctima está aislada, va a provocar el paso de la corriente del cuerpo no se dé y la electrocución no va a tener lugar. Ahora, si la persona va en contacto con la tierra y su cuerpo está húmedo, su ropa, sus zapatos también, los efectos de la corriente van a tener un aumento de forma considerable. También va a haber los factores individuales de la víctima, que esto es de gran importancia para la personalidad biológica, lo que explicaría que en circunstancias aparentemente iguales, unas lleven lugar a accidentes y otras no. Y esto va a ser por los factores predisponentes, que van a ser un ejemplo, insolación, fatiga, sed que lleve a la persona. Incluso una persona distraída puede llevar más accidentes eléctricos. Y también los factores psíquicos, que una persona con alto estrés o una persona fatigada va también a predisponer a un alto voltaje. Siguiente. Entonces, las lesiones generales. Las lesiones generales se van a presentar dependiendo de las partes del cuerpo, o sea, se va a subdividir. Comenzando con los signos faciales, que esto va a ser por un mecanismo de la asfixia que transmite el electrocutado, una apariencia que va a ser, el electrocutado se va a presentar de color azul si es una intensa cianosis. Si no hay cianosis, se va a presenciar de color blanco, y falso hongo de espuma, que va a ser cuando emerge una gran cantidad de espuma proveniente de los pulmones por edema pulmonar, y esto tiene origen asfíctico. Los signos cutáneos son generalmente de forma en contusiones, que esto va a ser por cuando se produce una caída al suelo, la persona se va a producir las contusiones. Siguiente, por favor. Entonces, los signos óseos también va a ser por el mismo mecanismo de la caída de la persona, que se van a generar las fracturas óseas de las vértebras y de las extremidades superiores e inferiores. Las lesiones viscerales, como dije anteriormente, van a ser inespecíficas, y eso depende también puede generarse por caídas o puede generarse por el mismo voltaje de la electricidad. Siguiente.
En el sistema nervioso central se van a presentar hematomas tanto epidurales como subdurales y también se pueden presentar hemorragias en caso de alto voltaje. Vasculares, en el corazón se encuentran muy a menudo dilatados y también las cavidades cardíacas. Esto va a producir puede producir trombosis arterial, formación de aneurismas, fundamentalmente estos son tardíos, y también rupturas arteriales. Siguiente. Pulmonar, se encuentra habitualmente un cuadro por la asfixia, sobre todo con la congestión generalizada, que es equimosis pleural e en ocasiones hay hemorragia del tipo de infarto. Esto, ok. La gastrointestinal, creatitis aguda, necrosis de la vesícula biliar, congestiones gangrenosas y perforaciones del intestino. Siguiente. Ocular, cataratas, va a haber desprendimiento de la retina, hemorragias intrasoculares, y auditivas, hemorragias del tímpano, tanto como en el oído medio, con la cóclea y el sistema vestibular. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Ana Delgado. Yo le voy a estar explicando sobre los mecanismos de muerte por electrocución. La muerte por electrocución puede ser instantánea o tardía, dependiendo después de unas cuantas horas. Durante este periodo, el sujeto está inconsciente con una inhibición temporal o aparente de los signos vitales o con una muerte aparente. Esta pasará a ser real por la aparición de los fenómenos secundarios, como son asfixia, edema pulmonar, así como cerebral, y lesiones de los órganos internos, entre otros. En cambio, si la muerte es instantánea, se va a deber a estos siguientes mecanismos. Tenemos la inhibición de los centros vulvares. Esta ocurre de manera directa de la corriente a través de estos centros. Se produce por corrientes superiores a los 5.000 voltios y su acción es esencialmente su acción es esencialmente en una parálisis del centro respiratorio, mientras que el corazón va a seguir latiendo. Esta es una causa de muerte por electrocución, es poco probable. El siguiente. El otro mecanismo, tenemos la asfixia. Esta se produce de manera ordinaria con tensiones bajas de la corriente, que tiene una tetanización persistente, de los músculos respiratorios. La víctima queda agarrotada del conductor sin poder liberarse, lo que produce una asfixia irreversible. Siguiente. El otro mecanismo, tenemos alteraciones circulatorias primitivas. Aquí se han señalado diversos mecanismos, como son la acción directa sobre el fascículo de, así como alteraciones vasomotoras con hipertensión y éstasis en los territorios capilares y venosos, así como el agotamiento ventricular. Pero el mecanismo más importante aquí es la fibrilación ventricular. Esta ocurre cuando el corazón queda incluido en lo que es el paso de la corriente. Se estima que este mecanismo ocurre de modo ordinario cuando la corriente penetra por el brazo izquierdo y sale por la pierna derecha. En estas condiciones basta lo que son 70 miliamperes durante 5 segundos para producir lo que es una fibrilación ventricular mortal. Ya está aquí mi parte, seguimos con mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Alexander Almonte Polanco y les voy a estar hablando sobre los aspectos
médico-legales de la electrocución. Hay que destacar que ha de verse en la presencia de la marca eléctrica como hallazgo positivo. Las lesiones internas solo tienen un carácter subsidiario, ya que, como se ha dicho, como han dicho mis compañeras, son totalmente inespecíficas. Siguiente, por favor. Entonces, este hallazgo positivo lo que va a hacer que va a confirmar el diagnóstico por dato negativo de la ausencia de otras lesiones, lo bastante graves, como para producir la muerte. Siguiente, por favor. En todo caso de electrocución, debe hacerse una minuciosa inspección del lugar del hallazgo donde se produjo el suceso. Entre otros hallazgos, explicará si la localización de la marca eléctrica coincide con la altura y localización de un conductor de corriente eléctrica. Y ahí vamos a poder saber si la persona murió específicamente por esta electrocución o por otra causa. La existencia de una descarga eléctrica no excluye que el sujeto haya podido fallecer por alguna violencia traumática de otra índole, ya dígase por precipitación de altura con las correspondientes lesiones, por asfixia, etc. La autopsia, esta debe de aclarar todos estos casos. Siguiente, por favor. Investigaciones han demostrado que con el auxilio del análisis espectral de las escalas eléctricas es posible detectar cualitativamente la presencia de vestigios metálicos en los sitios de la piel que estuvieron en contacto con la corriente y lo que haría posible a su vez la identificación del conductor. También puede conocerse así el sentido de la corriente, ya que cuando se trata de corriente continua es en el polo positivo donde se concentran las partículas metálicas, alcanzando entonces mayor profundidad en los tejidos. Por el contrario, si ocurre en lo que es el polo negativo, vamos a ver que la concentración máxima de metalizaciones se localiza en lo que es la superficie. Siguiente, por favor. Ya para terminar, en cuanto a la etiología de la muerte por electrocución, para poder reconocer que es de carácter accidental, suicida u homicida de la electrocución, es imprescindible siempre llevar a cabo una completa reconstrucción de lo que son los hechos. Y aquí vamos a necesitar la colaboración de un técnico electricista que es absolutamente necesaria para poder identificar los defectos de la instalación, las averías de los aparatos, etc. Actualmente, en la formación que se da a los ingenieros, se incluyen amplios conocimientos en seguridad y prevención de riesgos, existiendo capacitaciones específicas sobre lo que tiene que ver con la reconstrucción de accidentes y las medidas preventivas que deben de tomar estas personas. Hasta aquí mi exposición. Continuamos con Diana Reynoso Carrasco, con divulgación, por favor. Buenos días, mi nombre es Diana Reynoso y les estaré hablando de lo que es la fulguración. Se conoce como fulguración al efecto que tiene el rayo, es decir, la electricidad cuando cae sobre el hombre, dando esta una descarga que ocasiona lesiones locales, generales, o generales, dando así incluso hasta la muerte. Dentro de la fulguración encontramos las lecciones externas e internas. Las lecciones externas suelen ser muy variadas y dentro de estas encontramos grandes traumatismos, que estos se deben a los efectos mecánicos del rayo, bien sea por su acción directa del mismo o por ser enlazado a gran distancia a la víctima. Dentro de los grandes traumatismos podemos encontrar arrancamiento de miembros, fracturas y luxaciones. También tenemos heridas y contusiones. Estas suelen ser llamadas lecciones electromecánicas.
En ocasiones se observan heridas confusas con suposiciones hemorrágicas alrededor y quemaduras y chamuscamiento de los pelos que pueden confundirse con heridas de arma de fuego. También tenemos las quemaduras, que esta pueden ser más o menos extensa, siempre dependiendo del grado. Raramente son flictemas, consistiendo por lo general en eritemas o escaras. También tenemos lo que son las metalizaciones. Esta tiene lugar a la penetración cutánea de finas partículas de los metales que contactan con el rayo. Es decir, nosotros tenemos una cadena, un arete, y cuando el rayo choca con ese metal, pues impregna la forma en nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. También tenemos las imágenes del Cámara, Diana. También tenemos las imágenes del rayo. Enciende tu cámara, Diana. Yo la aprendí. No está apagada. Me imagino que la dejaron grabada, ¿verdad? Está apagada. Como que... Las imágenes del rayo, que esta consisten en huellas cutáneas de color rojo azulado, que esta tiene una forma alargada de varios centímetros de anchura. Esta tiene ramificaciones, es decir, que parecen la lesión mayor en la parte superior y posterior del tronco. Siguiente. También tenemos el diagnóstico. Aquí, para basarnos en este diagnóstico, pues debemos tener ciertos puntos claves, como lo es el examen de parte, gran vez, mayormente. La muerte ocurre en un lugar aislado y el cadáver se descubre mucho tiempo después. Para lo que es el examen del cadáver se debe de tener en cuenta el examen del vestido, pues este resulta de forma muy demostrativa y nos ayuda a saber los efectos de explosivos de la expansión. Mayormente cuando en este tipo de casos, pues la persona queda totalmente desnuda y dándonos una señal de que la expansión fue muy grande. También tenemos lo que es el examen externo. Este consiste en los fenómenos cadavéricos que pueden resultar influenciados por la fulguración, como es la rigidez cadavérica. En el caso de descargas eléctricas industrial, esta suele ser precoz, produciendo a veces un espasmo cadavérico generalizado. También tenemos la putrefacción, que esta se ha dicho que es acelerada, pero hay ciertos autores que la niegan. Dicen que su causa de aceleración pues pueden ser debido a factores ambientales. También tenemos el examen interno, que consta del examen de las vísceras, exceptuadas a las afectadas por las lesiones electromecánicas. Dale a la siguiente, por favor. También tenemos la inspección. Esta nos da características de si ocurre una tormenta, la tormenta fue fuerte o si la cantidad de rayos fue poderosa. Hay realizarse en la tierra. También es la imantación. Este es un efecto característico ya que en ocasiones nos ayuda a determinar si el rayo es reciente o si pasó mucho tiempo, porque libera este tipo de energía pues que atrae a los imanes y puede mover también las brújulas. Muchas gracias, eso es todo de mi parte. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí la exposición. Espero que les haya gustado. Si hay una pregunta, pues en la próxima clase.